Amigos, seguidores y apreciadísimos patrocinantes. Este video está plenamente inspirado en otro video donde interviene el escritor Roberto Quaglia, que además de ser un notable escritor de ciencia ficción, siempre vuelca su mente, que es como un volcán de ideas, sobre la extensa geografía de la realidad. Y con frecuencia lo hace sacando una buena ocurrencia. Eh, si alguna persona me da la idea exacta de lo que es o debe ser un pensador, es este señor. Abajo, en el texto descriptivo, puse el link sobre el video de Qualia para su eventual consulta. En ese video, este escritor, Roberto Quaglia, nos dice muchas veces que a partir del evento Parteaguas del 11 de septiembre de 2001, muchos comenzamos a sufrir de una especie de trastorno de sordera dogmática, donde no queríamos ver los escenarios o la realidad cuando estos entraban en conflicto con las verdades reveladas por los dueños de la comunicación. También habría que agregar que nos comenzó a afligir un segundo trastorno, que consiste en algo que él llama cisma ontológico, el cual surge en el momento en donde supuestamente escogemos los criterios que nos permiten elegir entre el qué saber y qué no saber acerca de algo. Y en ese momento ocurre una disociación, que cual ya reconduce siempre al 11 de septiembre de 2001 como momento fundacional donde se creó un gigantesco mito que, como las muñecas rusas, las matrioscas, contienen mitos y submitos uno dentro del otro, pero que a veces y muchas veces chocan entre sí. De hecho, hoy en día hablamos alegremente de disonancia cognitiva y otras chifladuras con las que nos etiquetan, porque de todos modos ahora tenemos una parte de la población que ya fue amaestrada para aceptar aspectos completamente incompatibles con la realidad, con lo cual se materializa la visión orwelliana de adquirir la capacidad en forma natural, volviéndose como algo normal, de creer en dos cosas completamente contradictorias. Y es precisamente a partir de ese momento que Qualia denomina cisma ontológico y que de todas maneras ya había quedado grabado como representación simbólica en la película Matrix. Este cisma ontológico, este cisma ontológico en muchas ocasiones nos lleva a tener que elegir en cuál de los dos mundos vivir. Si elegir el mundo del artefacto mainstream, resultado del trabajo de grandes hechizos y encantamientos, donde los neoconservadores, hace décadas decidieron que nadie en el pueblo debe saber la verdad, porque solo ellos deben ser los sabios, ¿no? O elegimos eso, o podemos, en cambio, intentar el esfuerzo de abrir los ojos, un poco encandilados al principio, y despertar de este sueño dogmático, paradigmático, que yo defino como un sueño algorítmico. Y poco a poco aprenderemos de nuevo a ponernos de pie y a caminar sobre nuestras piernas, sobre nuestras vacilantes piernas que han perdido mucha práctica, eh, sobre todo para pisar terrenos que son reales. Eh, y sobre todo deberemos recuperar la capacidad de soportar una intemperie humana que inevitablemente intentará secuestrarnos de nuevo,
Y esto fue lo que le pasó a Quaglia hace 20 años, cuando escribía su libro sobre el 11 de septiembre. Y lo estaba haciendo por una cuestión de salvación mental. Salvación mental. ¿Por qué? Porque no quería sentirse loco y no lograba hablar con nadie sobre lo que había visto y vivido y lo que seguía viviendo, porque no quería que lo vieran como alguien listo para el manicomio. Ahora bien, Quaglia nos recuerda que cuando escribió aquel primer libro, al final le puso un capítulo que consistía en algo de ciencia ficción extrapolada, extrapolada, porque él, siendo esencialmente un escritor de ciencia ficción, sabía que había sido superado y arropado por la realidad. Y fue entonces cuando decidió eh, que irse al presente, ¿no? Brincar, saltar al presente, fuese lo que fuese, olvidando el futuro, olvidando incluso el intento de anticipación. Y es allí, en ese estado de presente real ontológicamente escindido en forma irreconciliable, yo diría que se trata de una manifestación más del mundo bipartito, ese que fue anunciado por Ticoño y recogido por Ratzinger y relanzado por Giorgio Agamben. Eh, en ese estado, Quaglia sentencia que esta división de la población, ¿verdad? Este cisma ontológico produce una división de la población y esta división de la población terminará desatando una guerra civil fractal. Fractal porque será de todas las personas a todos los niveles de la sociedad, siguiendo esa propiedad típica de la fractalidad, que es la autosemejanza o la autosimilitud, donde el objeto en su totalidad se parece a cada una de sus partes, de forma recursiva, en cada escala, como el árbol completo, que se parece a sus ramas mayores, pero también a sus ramitas más pequeñas y también se parece a las venaduras que hay en sus hojas. Es el mejor ejemplo de fractalidad, perdón, de autosemejanza o autosimilitud que se puede encontrar. Pues bien, trasladando esta propiedad fractal a la guerra civil o total, nos encontraríamos con diversos grados de magnitud, pero todo se impugna con personas, familias, comunidades envueltas en este conflicto que simbólicamente se podría describir como la guerra de las personas que ya no se pueden hablar, porque ya no se pueden entender, porque viven en mundos separados y la guerra será frontal, justamente porque ya no habrá fronteras que valgan para separarla. Y será frontal porque los sembradíos de discordia están ya, se encuentran ya en todas partes. Y esto es lo que lamentablemente el escritor Quaglia, que es un viajero incansable, está comenzando a ver desde hace unos años. La aparición en las sociedades de delirios y mitos que las están llevando a un nivel de conflictividad sin precedentes. Y esta es una realidad, y esta es una realidad que es una condena de muerte por la presencia de un elemento canceroso de la personalidad humana que cuando se presenta es difícil de extirpar y ese tumor se llama presunción. Presunción que siempre es contagiosa cuando se trata de la relacionada con nuestra propia convicción de que encontramos siempre la verdad o tenemos siempre la razón. Y la realidad es la que se presenta tal cual es. Una vez que nuestra habilísima mente
logra descifrarla con sagacidad y lucidez, uniendo los puntos, atando los cabos, descifrando los signos, etcétera, etcétera. Y esta presunción, en realidad, es un favor que le hacemos a nuestro enemigo, que es mucho más hábil, astuto, mañoso, artero y malicioso. Ojo, él también caerá en la presunción, pero en la que le corresponde a los que se creen semidioses o magos supremos. Y esa caída en presunción se llama ibris, que es la presunción sin límites. Pero con respecto a nosotros, en el lado oscuro nos pasa otra cosa, porque el presumido siempre es el primero en perderse o en despistarse cuando el juego se vuelve serio, cerrado, oscuro. Y los niños, en vez de apartarse, molestan y distraen. Así que, amigos y seguidores, la palabra de orden a la hora de investigar siempre será humildad, humildad. Y perderla es una de las formas frecuentes de uno volverse ridículo en la vida, sobre todo si entendemos que nuestras investigaciones casi siempre no son más que paseos turísticos por comarcas 1 millón de veces pisadas por otros antes de que pasáramos nosotros. Y que lo oculto, lo verdaderamente oculto, es algo que más bien te busca, te ubica, te convoca. No eres tú el que lo encuentra realmente, aunque él te lo haga creer, justamente para quitarte esa humildad tan peligrosa, tan riesgosa para cualquier propósito que yace en lo oculto y que al yacer en lo oculto casi siempre alberga propósitos nefastos. Aunque, desde luego, hay excepciones, ¿sí? ¿Cómo no? Las hay. No son abundantes, pero las hay en el mismo campo de lo que podríamos denominar el ocultismo, o mejor dicho, el esoterismo, corrijo. Y volviendo al conflicto hacia el cual nos dirigimos con velocidad creciente, créanme, señores, que la velocidad es realmente creciente. Volviendo a ese conflicto, este se debe relacionar, ligar con el conflicto de orden superior, de orden cósmico, que se presentará con el final de los tiempos, que será un conflicto que envolverá todo el cosmos, bajando desde lo divino hasta lo personal, hasta lo íntimo. Por lo tanto, enfrentaremos un conflicto interior y conflictos en el orden familiar, vecinal, social, nacional, internacional, espacial y cósmico, hasta desde luego llegar al plano divino. Pero volviendo a la guerra fractal, que se podría llamar la guerra de todos contra todos, hay un aspecto que nos debe preocupar, porque muchos lazos humanos que en el pasado se consideraban normales, los lazos familiares, por ejemplo, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, los mismos lazos que surgían entre vecinos, entre buenos vecinos, los lazos entre amigos, entre colegas, y está el lazo social, que es el que permite la vida en sociedad, ese que nos obliga a todos por igual a circular por las calles, sea a pie o en auto, compartiendo el espacio con otros miles de peatones y conductores igualmente cargados en forma negativa. Y son miles los lazos cotidianos que nos unen cuando vamos a cualquier parte, cuando vamos al supermercado, a hacer nuestras diligencias, al cine, a pasear, a lo que sea. Ahora, recordemos que todos esos lazos, todos irán
disolviéndose, desapareciendo. Y pongo el solo ejemplo de la familia y la comunicación familiar interrumpida entre todos sus miembros por la tecnología actuando como vectora o portadora de un hechizo o de un maleficio que no une, sino que más bien separa, distancia, enfría, tensa, enferma, o en el mejor de los casos reduce y simplifica y aplana a las complicadas relaciones humanas a meras discusiones o intercambios materiales o de todos modos relacionados con el mero consumo. Y con eso se trata, se intenta resolver todo con el consumo de los productos o los eventos que la sociedad de consumo produce y que en los últimos 70 años, desde la aparición de un medio de masa como la televisión, por ejemplo, ha estimulado sin parar una mutación antropológica, como muy bien decía Pierpaolo Pasolini. Y esta mutación es tan fuerte que a la hora de definir lo que somos, nos calza, nos calza mejor, mucho mejor, nos describe mejor la palabra consumidor o usuario o cliente, que no la de ciudadano o simple persona. Y es en estas circunstancias en donde se podría desatar esta maldita guerra fractal, una guerra que será sobre todo abajo, entre el pueblo, pueblo contra pueblo, como siempre o casi siempre las élites superiores lo desean y lo logran, porque la guerra nunca deberá ser de abajo contra arriba. En estas circunstancias, esa guerra de abajo contra arriba de verdad sería la única guerra que nos podría salvar como humanidad. Una guerra de conciencia social, de conciencia acerca de la colosal concentración de riqueza y por lo tanto de poder en pocas manos, que es la situación del mundo en estos momentos, eh, y cuya única explicación es de naturaleza criminal, señores, no hay otra, aunque el liberalismo recurra a toda suerte de malabarismos argumentales para encubrir este hecho abominable, este robo monumental perpetrado contra todos, contra toda la humanidad, y que ya lleva siglos siendo ejecutado. Y uno de los países donde se me ocurre que esta guerra fractal podría darse con particular intensidad es en algunas zonas de los Estados Unidos, eh, que creo que no serían pocas, por una serie de características que ya se están, de características o factores que ya se están acumulando y se han agravado desde hace un tiempo, sin que ningún gobierno, incluyendo el de Donald Trump, ningún gobierno ha sido capaz de aliviar el caos y la tensión social en los Estados Unidos, que de paso a menudo asumen connotados fraticidas y realmente estremece ver cómo la siembra de discordia ocurre día a día con intensidad y ardor, desde los medios e incluso desde el sistema educativo. Y ahora, con la reapertura del circo electoral, todo esto podría salirse de control, tal como lo desean las élites superiores, para justificar, por ejemplo, operaciones excepcionales en estados de excepción. No tendría nada de excepcional que ocurriera algo así. Cuidado.
Y esta temática de hoy y las expuestas en la serie de videos que hice sobre la posibilidad de guerra civil en los Estados Unidos, más abajo en el link encontrarán, más abajo en el texto descriptivo encontrarán el link a esa serie. Eh, Son todas razones que al acumularse se han ido represando en forma impresionante, imponente, realmente aterradora. Y se han ido represando contra una represa que la decadencia de la nación ha ido fragilizando. Y esto me parece altamente preocupante. Y no se soluciona con un nuevo presidente, señores. Señores infantiles, señores niñitos, niñitos, niños y adolescentes. Eso no se soluciona con un nuevo presidente, cambiando de presidente. Y bueno, me parece muy preocupante, además porque no solo se trata de los Estados Unidos, sino también para nosotros. Porque si allí se desata una guerra, sin importar la modalidad, no se esperen procesiones de paz y concordia en el resto del mundo. Para nada. Eso podría ser una mecha que prende otras mechas. Recuérdense de lo que yo les estoy diciendo. Bueno, amigos, este video es como el epílogo a la serie esa que le dediqué a la guerra civil en los Estados Unidos, la cual creo que también podría servir para orientarnos un poco si llegase a ocurrir en otras partes, cosa para nada imposible. Por ejemplo, en España no tendría nada de imposible una guerra de implosión, digo, una guerra civil de los separatismos contra el Estado central. Pero también esto podría ocurrir en Alemania y en otras partes. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno, amigos, les agradezco una vez más su atención hasta el final. Y por favor, no dejen de leer todas las indicaciones que dejo abajo en el texto descriptivo de cada video, que son indicaciones que les servirán para que el momento provechoso que acaban de vivir con este video pueda repetirse y seguir en el tiempo. Y a su vez, este servidor no tenga que ceder más tiempo de su vida en la búsqueda de otras actividades productivas necesarias para mi supervivencia básica, que es bastante básica si lo supieran. Bueno, nos veremos pronto, muy pronto, y que tengan una feliz Pascua de Resurrección. Dios me los bendiga a todos.